En esta ocasión vamos a estudiar un circuito amplificador con bastante utilidad. Es el circuito de emisor común en polarización fija. Recordemos que la configuración de emisor común es aquella en la que la entrada o la señal de entrada se ingresaría entre base y emisor, que la tenemos representada acá como voltaje de entrada y corriente de base, que sería la corriente de entrada, y la señal de salida la percibiríamos entre colector y emisor, es decir, voltaje de salida y la corriente de salida, que coincide en este caso con la corriente del colector. Habíamos dicho también que para analizar el emisor común, sea en polarización fija o cualquier otra polarización, nos vamos a ayudar con el modelo equivalente RE, que es el que tenemos aquí a la derecha. Y básicamente reemplazamos nuestro transistor por un equivalente que cuenta con un diodo y una fuente de corriente dependiente. En este caso sería esta, que tiene la corriente la corriente IC, que sería igual a beta corriente de base por la relación que ya conocemos entre las corrientes en nuestro transistor al relacionarlas con beta o con alfa, dependiendo de cada caso. Entonces vamos a valernos del modelo RE para el análisis. Pero en este caso vamos a ir un paso más allá y, además de utilizar el modelo RE, vamos a hacerle otra reducción para tener un modelo RE simplificado, que sería este que tenemos acá. Si se fijan, en lugar de tener el diodo en la entrada de nuestro modelo equivalente, vamos a reemplazarlo por la resistencia interna de ese diodo, de la entrada de ese diodo, que correspondería con la impedancia de entrada. Si recuerdan, en clases anteriores, para la configuración de emisor común, habíamos calculado que la impedancia de entrada es igual a beta, al parámetro beta, multiplicado por la resistencia RE de entrada del diodo. Entonces, impedancia de entrada pasa a ser esta resistencia en la entrada, beta RE. Recordemos también que el valor de RE se calcula a partir de la corriente del emisor en corriente directa. Y vamos a ver cómo sería ese procedimiento en la configuración de polarización fija. Entonces ya no manejamos el diodo, sino que lo reemplazamos por una resistencia que va a ser igual a la impedancia de entrada beta RE. Eso es una gran ayuda, porque entonces podemos emplear todas las ecuaciones o fórmulas que conocemos, como la ley de Ohm, ley de divisor de voltaje, divisor de corriente, etc. Luego manejamos siempre nuestra fuente de corriente constante, en este caso la corriente IC, que va a ser igual a beta corriente de base. Aquí está, esa no va a cambiar en ningún momento, pero añadimos a esa fuente de corriente la impedancia de salida. Y como recordarán también, en clases anteriores vimos que la impedancia de salida para esta configuración la vamos a determinar como R sub O, y es una resistencia muy alta, que podríamos considerarla aproximadamente infinitos ohmios. Esa sería la resistencia que tendríamos en este sitio. Vamos a ver más adelante que si es en efecto bastante grande, podemos nosotros obviarla. Pero por ahora manejémosla acá en nuestro modelo equivalente y luego vamos a ver en el análisis cómo se comporta. Ahora, sabiendo que vamos a utilizar el modelo RE simplificado, pasemos a ver nuestro circuito de emisor común en polarización fija. Acá está, tenemos nuestro transistor. Este es el circuito original, todavía no vamos a reemplazar el modelo RE, que lo tengo acá arriba para que lo recordemos. Este sería el circuito original, que cuenta tanto como con componentes de DC como con componentes de AC. Pero revisemos componente a componente cómo se construye. Inicialmente tenemos nuestro transistor, aquí está. Si se fijan, el emisor va conectado a todas las fuentes y sería nuestro polo a tierra. Entonces, en efecto, tenemos nuestro transistor en emisor común. Es decir, cuando el terminal de emisor se conecta a tierra, es el común para el circuito. Entonces, por ese lado vamos bien, nuestro transistor está en emisor común. Si se fijan, hemos añadido unos componentes adicionales, dos resistencias. Tenemos esta resistencia RB, que sería la resistencia que se conecta a la base, y RC, que es la resistencia que se conecta al colector. Y además de esas dos resistencias, tenemos dos capacitores, tenemos C1 y C2. ¿Qué función van a cumplir cada uno de esos componentes? Pues básicamente las resistencias RB y RC
son las que van a encargarse de polarizar nuestro transistor. Van a ayudar a que el transistor tenga los voltajes y corrientes adecuados para que pueda funcionar y pueda amplificar. Entonces, los valores de RB y RC los define la persona que diseña el circuito, dependiendo de cómo quiere que funcione. Entonces, no hay valores fijos que uno puede saber, sino que uno calcula los valores que van a cumplir con los requerimientos deseados del amplificador. Estos los define la persona que diseña el circuito. En cuanto a los capacitores, estos sirven para desacoplar la parte de corriente alterna con la parte de corriente directa. Es decir, recordemos de los principios básicos de funcionamiento de un capacitor que si hay variación de la señal en el tiempo, estos se cargan y se descargan y permiten el paso de corriente a través de ellos. Mientras que si se les aplica una señal constante que no varía en el tiempo, ellos llegan a un estado estable y dejan de conducir. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir? Que para una señal de corriente alterna como la que tenemos aquí, B sub I, que sería nuestra señal de entrada, para esta señal que varía en el tiempo, este capacitor y este capacitor se comportaría semejante a un cortocircuito o a un puente a través del cual puede pasar la corriente. Entonces, vamos a definir que para corriente alterna, los capacitores se comportan como cortocircuitos. En cambio, para esta otra fuente que tenemos acá, BCC, que es una fuente de corriente directa, los capacitores se van a saturar y entonces se van a comportar como circuitos abiertos, no van a permitir el paso de corriente. Entonces, cuando analicemos DC, básicamente no habrá conexión entre esta sección y esta. Y así podemos, en DC, desacoplaríamos esta fuente y desacoplaríamos la señal de salida, este B sub O. Eso es la clave para poder diferenciar entre DC y AC y debemos recordarlo siempre en el análisis de estos circuitos. Cuando hagamos el análisis de DC, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Y cuando hagamos el análisis de AC, los capacitores son cortocircuitos. Arranquemos entonces con el análisis en DC. ¿Para qué lo necesitaríamos? Para determinar la corriente del emisor y así encontrar el parámetro de la resistencia RE. Y bueno, aquí tenemos nuevamente el circuito original para que lo tengamos como punto de comparación. Y recordando lo que habíamos dicho sobre el comportamiento de DC, el capacitor 1 y el capacitor 2 desconectan, no permiten el paso de corriente y lo único que nos quedaría del circuito es esto que tenemos acá. Si se fijan, ya no tenemos los capacitores porque son circuitos abiertos. Ya no tenemos la señal de entrada B sub I, es como que no existiera. Y tampoco tenemos la toma de la señal en la salida B sub O, ya no tenemos el punto de medición del voltaje de salida. Lo único que nos quedan son la fuente de DC, las dos resistencias y el transistor como tal. Y nuestro objetivo es determinar esta corriente, la corriente de emisor en DC. ¿Cómo la podemos calcular? Ayudándonos con diferentes valores. Nos ayudaríamos con las resistencias, que son datos que uno debe definir. Nos ayudamos con este parámetro que es el voltaje de base a emisor. Sabemos muy bien de las clases pasadas que el voltaje para polarizar un diodo, y en este caso para polarizar el transistor, es de 0.7 voltios entre base y emisor. Una vez que él se encienda, va a manejar ese voltaje siempre entre sus dos terminales y entonces podemos aprovecharnos de ese dato para poder hacer los cálculos. Sabiendo el valor de BCC y sabiendo el valor del voltaje de base a emisor, nosotros podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Podemos decir que el valor de voltaje de la fuente está entre este nodo superior y el emisor. Ese es BCC, que es un dato que tenemos. Y ese valor de voltaje total, desde aquí arriba hasta aquí abajo, va a ser igual a la suma de voltajes en el resto del circuito, por la ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, sería la suma del voltaje en esta resistencia, que lo ponemos aquí, voltaje RB, más el voltaje entre la base y el emisor, que ya sabemos que es un dato, voltaje base emisor. Entonces la suma de estos dos va a ser igual al voltaje de la fuente. Si nosotros despejamos para el voltaje en la resistencia, el que estaría aquí, pues básicamente sería la resta del voltaje de la fuente menos el voltaje
base de emisor, que ya sabemos que es 0.7 voltios. Y así sabemos qué voltaje hay entre los terminales de esta resistencia. ¿Y por qué nos interesa saber eso? Porque podemos aplicar la ley de Ohm y a partir del voltaje en la resistencia y el mismo valor de resistencia determinar qué corriente circula a través de ella. Entonces básicamente la corriente de la base, la que ingresa en la base, es el voltaje de la resistencia de base dividido entre esa misma resistencia. Una vez que calculamos la corriente de la base, sabemos muy bien que se pueden determinar las otras corrientes en el transistor y en este caso la corriente del emisor, que es la que nos interesa, y va a ser igual a beta más 1, que beta es un parámetro del transistor que se nos debe proporcionar o está en la hoja de especificaciones del fabricante, y lo multiplicamos por la corriente de base que habíamos calculado. Y de esta forma ya tenemos la corriente del emisor, que es, como había mencionado antes, el parámetro que nos interesa en este análisis de DC. Ya a partir de esta corriente del emisor podemos calcular la resistencia RE, que si recordamos la resistencia RE es igual a 26 milivoltios dividido entre la corriente de emisor en DC. Y así ya podemos encontrar nuestro circuito equivalente RE teniendo ese parámetro. Ahora sí, habiendo hecho el análisis de DC, podemos nosotros pasar a analizarlo en AC. Y recordemos, aquí está el circuito original, recordemos que en AC este capacitor C1 y este capacitor C2 se convierten en cortocircuitos. Y al hacer eso, entonces nuestro circuito nos queda de esta forma. Hay otra cosa que hay que notar y es que si se fijan, la fuente de DC, cuando hacemos el análisis de AC, se comporta como un cortocircuito también. Es decir, tiene 0 voltios y lo que tiene 0 voltios es un cortocircuito. Entonces, si se fijan, ya reemplazamos la fuente por un corto. En este caso no desaparece, sino que cortocircuita este punto superior con tierra. Y eso va a ser un gran cambio. También podemos ver que ya tenemos la conexión de nuestra fuente de señal de entrada B sub I, que emite una corriente I sub I, y esta va a ingresar al transistor para ser amplificada, y cuando salgan estas dos terminales vamos a tener un voltaje de salida mayor si nuestro circuito amplifica voltaje. Pero acá hay algo interesante y es la corriente de salida. Si se fijan, la corriente de salida no va a circular a través de estos terminales que hemos conectado aquí. ¿Por qué? Porque no he conectado una resistencia de carga entre estos dos terminales. Cuando no hay resistencia de carga, no puede circular corriente. Estos solo son dos puntos de medición de voltaje, pero no forman parte del circuito. Solo estamos midiendo el voltaje entre estos dos terminales, entre colector y emisor. Pero como no circula la corriente de salida se ve reflejada en la resistencia RC. Entonces, esta sería nuestra corriente de salida, la que pasa a través de esta resistencia. Y eso es muy importante tenerlo en claro. Ahora, si en algún caso se llegara a conectar una resistencia de carga acá entre estos dos terminales, entonces cambia la situación y la corriente de salida circularía a través de esa resistencia de carga. Eso hay que tenerlo muy claro porque alteraría el funcionamiento del circuito en menor medida, pero sabemos que ya la corriente de salida no estaría en RC, sino que estaría en la corriente de carga, perdón, en la resistencia de carga. Pero puede venir alguien y preguntar, ok, estamos haciendo el análisis del circuito en AC, pero aquí tenemos el transistor, no tenemos el modelo RE, que es el que venimos hablando. Entonces, ¿cómo podemos implementar este modelo RE en este circuito de corriente alterna para hacer nuestro análisis? Porque si no, no podemos hacer nada. En primer lugar, vamos a reorganizar este circuito. Recuerdan que dije que al haber cortocircuitado la fuente de DC, conectamos todo lo que está en este nodo superior con lo que está en tierra. Básicamente todo lo que está aquí arriba se convierte en tierra. Entonces esta resistencia por este lado se conecta a tierra y esta RB por este lado también se conecta a tierra. Entonces es más conveniente reorganizarlas para que no estén en esta configuración tan confusa, sino que la tierra la manejemos toda hacia abajo. Entonces básicamente lo que hago es tomar estas resistencias y girarlas hacia abajo para que el tierra esté siempre abajo. Y eso es lo que hacemos con este circuito. Es exactamente el mismo circuito que está aquí a la izquierda. Lo único que hice fue girar las resistencias para que apunten
hacia abajo y abajo esté el tierra. Entonces esta RB la bajé y aquí sigue conectado a tierra como lo teníamos originalmente. Y RC también la bajamos y quedó en este sitio. Ahora este circuito es más parecido al que tenemos en el modelo RE y así ya podríamos nosotros reemplazar el transistor que está aquí, quitarlo y poner este circuito que básicamente representa el transistor. Y eso es lo que haríamos nosotros entonces en el siguiente paso. Agarramos este, ponemos esto que está aquí arriba y nos quedaría este circuito. Con este es el que nosotros vamos a hacer nuestro análisis. Y puede notarse que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tiene son fuentes de voltaje, fuentes de corriente y resistencias. Aquí no hay capacitores, no hay transistores, no hay ningún tipo de elemento de circuito que nos haga más difícil el análisis. Si solo tenemos fuentes y resistencias, podemos aplicar fácilmente todas las teorías que conocemos de circuitos. Ley de Ohm, ley de corrientes de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff, etc. Divisores de voltaje, divisores de corriente. Cualquier técnica que conozcamos de nuestras clases de circuitos se puede utilizar acá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos analizar? Recordemos que hay 4 parámetros principales para cualquier circuito amplificador. Está la impedancia de entrada, que tendríamos que calcularla con los cambios que hemos hecho. La impedancia de salida, que también tendríamos que determinarla. Y lo más importante, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente, porque eso es lo que nos dice qué función está cumpliendo nuestro amplificador.